Agradezco al movimiento que me hayan invitado, siempre están preocupados por estos temas. Y yo voy a tomar mi tiempo para hablar 6 o 7 u 8 minutos de la Constitución, y no del contrato. Y después hablar un poquito del contrato, porque creo que aprovecho cada vez que tengo oportunidad para compartir con los amigos que nos acompañan esta inquietud que a mí me preocupa mucho y que es un tema que pienso fundamental. Cuando le preguntaron a Rousseau por qué en lugar de escribir sobre política no se dedicaba a ella, Rousseau contestó, como todo lo que hacía él brillante, él decía, es un campo demasiado vasto para mi cansada vista, ¿no? Siempre fijada en objetos más próximos. Y analizar el contrato de UPM y Uruguay en 10, 20 minutos es un campo demasiado vasto. Pero yo voy a aprovechar a hacer algunas precisiones constitucionales y al final voy a hacer una profecía. Me voy a animar a hacer una profecía, discúlpenme, que espero que se cumpla. Nosotros tenemos en la Constitución uruguaya, por un lado la jefatura de Estado y por otro lado el Poder Ejecutivo. Eso es propio de todos los gobiernos del planeta, cualquiera sea su régimen de gobierno, parlamentarios o presidencialistas, etc. Nosotros tenemos un régimen de gobierno indefinible, es decir, no es ni presidencialista ni parlamentarista, sino que es una mezcla de los dos, y eso a veces hace difícil su interpretación. También tenemos la Constitución vigente, que es la del año 67, y que personalmente creo que es la última Constitución que vamos a tener. Es decir, no vamos a reformar más, no vamos a tener una nueva Constitución, porque de hecho esta Constitución que tiene 50 años no se aplica. Es decir, nosotros a lo largo de 50 años hemos modificado la Constitución por la vía de la ley. En eso han sido todos los gobiernos de todos los partidos. La preocupación de los uruguayos históricamente era la Constitución. Esto parece un tema menor, pero tiene que ver con este contrato. Dense cuenta ustedes que tal vez, yo ya le he dicho a esto, el tema más importante, aunque no lo veamos después del fútbol, claro, ¿no? Lamentablemente, para el uruguayo es la Constitución. Nuestra calle, la calle principal de esta ciudad es 18 de julio. La fecha que todos recuerdan así rápidamente, si preguntamos una fecha histórica, es 18 de julio, que es la fecha de la primera Constitución. El monumento más importante que tenemos en Montevideo es el obelisco, que es a los constituyentes de 1830. Después tenemos un barrio dedicado a los constituyentes, una cosa curiosa, que es Pocitos. Todas las calles de Pocitos son los constituyentes del 30. El Uruguay, para festejar los 100 años de la Constitución, organiza un campeonato mundial de fútbol. Una cosa increíble. El primer mundial no era para jugar al fútbol, era para conmemorar la primera Constitución de 1830. Y el centenario, el Estadio Centenario, es en virtud de la primera Constitución del 30. Cuando Uruguay sale campeón por última vez y ya definitiva, creo en Brasil, el 16 de julio del 50, el gobierno en la época hace venir la delegación el 18 de julio. No para festejar la Copa del Mundo, sino la Constitución. Y así le puedo seguir poniendo otros ejemplos, como que hay una calle constituyente, otra calle constitución, etc. Esa relación del uruguayo con la Constitución se ve reflejada en la cantidad de constituciones que hemos tenido, que somos el país más reformista del planeta. No hay ni un país en el planeta que haya reformado su Constitución como nosotros. Hemos tenido varias constituciones, la última la del 67, y en todos los periodos de gobierno, en todos, sin excepción, en todos, desde el año 1917 en adelante, cada elección nacional se intenta reformar la Constitución. A veces con éxito y a veces sin éxito. Reformas parciales. En el año 67 es nuestra última Constitución, y de ahí en adelante vino el golpe militar, en el cual la Constitución no se aplicó, del año 73 al 84, 85, y en el 85 tomamos el gobierno democrático, toma el poder, y desde el 85 en adelante hemos dictado una enorme cantidad de leyes
que han modificado de hecho la Constitución con la complicidad de todos los partidos. O sea que ahí, como dijo el poeta, no hay diferencia entre terrón y loza. ¿Por qué digo que quería detenerme en la jefatura de gobierno, jefatura y poder ejecutivo? Por lo siguiente. La jefatura de Estado, es una institución que en el Uruguay la representa el presidente de la República solo el presidente de la República, es el jefe de Estado. Y la jefatura de gobierno, mire que esto no es una clase constitucional, pero después voy a terminar el contrato, por eso es una introducción un poco larga, pero la jefatura de gobierno la tiene el Poder Ejecutivo, que es el presidente y los ministros. Así está plasmado en nuestra Constitución. El jefe de Estado es el presidente de la República y el jefe de gobierno es el presidente y los ministros es el Poder Ejecutivo. ¿Qué competencias le dio el constituyente al presidente de la República? Al presidente solo, al jefe de Estado. Casi ninguna. ¿Por qué? Porque por nuestro sistema constitucional el presidente no se lo puede controlar a la presidencia. Entonces, como todo lo que no se puede controlar, hay que permitirle hacer pocas cosas. Y por eso, con mucha sabiduría, el constituyente a la presidencia de la República le dio muy pocas competencias que yo se las voy a compartir, que son muy breves. La representación del Estado en el extranjero, nombrar a los ministros, convocar al Consejo de Ministros, designar al secretario y prosecretario que firmaron este contrato y designa al director de la OPP. Eso es lo que puede hacer la Presidencia de la República según la Constitución. Solo eso. Ahora, actualmente la Presidencia de la República tiene, además de la OPP, que está en la Constitución, la Oficina del Servicio Civil, el Instituto Nacional de Estadísticas, la Unidad Reguladora del Servicio de Comunicaciones, la Unidad Reguladora del Servicio de Energía y Agua, la Agencia de Gobierno Electrónico y la Sociedad para la Información y el Conocimiento, la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, la Agencia de Compra y Contrataciones Estatales, la Secretaría Nacional de Deporte, la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, la Junta Nacional de Drogas, el Sistema Nacional de Emergencias, la Unidad Nacional de Seguridad Vial, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y otras más. Es decir, que la Presidencia de la República tiene este mundo de oficinas al margen de la Constitución. O sea que son todas inconstitucionales. Y ninguna se la puede controlar. ¿Qué es lo que decía? Voy a citar, para que no queden con mi palabra, Casinelli Muñoz, catedrático de la materia del cual todos seguimos. Dice lo siguiente, y es la doctrina casi unánime. La Presidencia de la República, la competencia de la Presidencia de la República no puede ampliarse ni por ley ni por reglamento. Es decir, que es imposible que se le dé competencia a la Presidencia de la República. Se le dieron todas estas, en todos estos años, en violación directa con la Constitución y con la complicidad de todos los partidos, ¿no? O sea, acá no hay ningún partido que pueda decir yo no fui. El Poder Ejecutivo es el Presidente de la República y los ministros. Las competencias del Poder Ejecutivo están dadas a texto expreso en la Constitución. Nosotros nos hemos acostumbrado a que por vía legislativa se desconozca la Constitución y por lo tanto ya no es necesario reformarla, porque ya hablamos de la Constitución del 67 con todas estas competencias que en realidad la Constitución no le da a los gobiernos. Y por eso el derecho constitucional ha buscado una de las palabras tal vez más desagradables del diccionario para referirse a cuando una persona se aparta de la Constitución, y es la palabra violación. ¿No? Pues podría decir, no respeta la Constitución, no la cumple. Sin embargo, el vocablo violación, que es un vocablo que nos choca, es tremendo. Bueno, cuando se desconoce la Constitución, se viola la Constitución, que es un mensaje. Pero hay como una aceptación tácita que eso es así. Entonces, lamentablemente, lo digo con pena, esta generación de uruguayos, a pesar de ese pasado constitucional que tenemos, no tiene esa relación con la Constitución que tenían las generaciones anteriores, que para no violar la Constitución la reformaban, y por eso tuvimos tantas constituciones. Ahora
Han pasado 50 años, las últimas reformas han sido, las que nos crean derechos han sido por iniciativa popular, y las que tienen que ver con el sistema político han sido a propuesta de los partidos políticos. Y el uruguayo tiene tanta conciencia de la Constitución que en el año 94 se propuso una reforma constitucional que apoyaron los 9 candidatos a la presidencia, que en aquella época no había candidato único. O sea, los 9 candidatos le pidieron a sus electores que aprobaran la reforma, y la reforma fracasó. Es decir, el cuerpo electoral votó en contra, lo que habla de la conciencia constitucional del elector. Pero, lamentablemente, ¿qué es lo que ha hecho nuestro sistema político? Ha gobernado desconociendo en este aspecto de la Constitución. ¿Por qué hago esta introducción? Porque la pregunta es cuál es el fundamento legal y constitucional para el otorgamiento de los contratos. Y en realidad, con esta introducción, yo no puedo sostener que haya un fundamento legal, porque todos los partidos apoyan la inversión de UPM. Yo he sentido todos los dirigentes que dicen, yo hubiera hecho otro contrato, pero bienvenida a la inversión. Es decir que no hay diferencias filosóficas en este aspecto, y todos los partidos son conscientes de que, o deberían serlo, lamentablemente no sé si lo son, de que no tienen una base jurídica en la cual sustentarse. Pero lo lamentable es que no importa. No importa porque ya hemos asumido que es así. Lo digo con pena esto, pero se ha asumido que este es nuestro sistema. Gobernar al margen de la Constitución. Y por lo tanto, hay una aceptación tácita de que así continuaremos. Y por eso es una profecía, la primera profecía es que no tendremos más reforma constitucional, lo que es triste. Pero la segunda es positiva. Con respecto al marco legal de este contrato, según el propio contrato lo dice, se funda en la ley de inversiones, que es la ley 16.906, y en un decreto que el doctor lo citó, que es el decreto reglamentario de esa ley. Si uno lee la ley de inversiones, la ley lo único que le permite al Estado uruguayo es exonerar de impuestos. O sea que partiendo de la base que se hubiera aplicado la ley le permite al Estado, como dice, que en virtud de una cantidad de argumentos que no voy a desarrollar, el Estado podrá exonerar de impuestos a determinadas inversiones para que se establezcan. Eso dice la ley de inversiones. Y el contrato se basa en la ley de inversiones. Después el decreto que citó el doctor Viana reglamenta esa ley de inversiones y dice qué es lo que se puede hacer o cómo se lleva adelante esa ley de inversiones. Y lo que hace es crear determinadas oficinas que son los que van a tratar con los inversores, etcétera, que el doctor también habló de ellas y que no se cumplió. Es decir, se mantuvieron al margen de toda la reglamentación, por eso yo no la voy a repetir. Ahora, la segunda profecía y termino. El contrato no se va a firmar. Que quede, ya que el doctor Viana dice que este es un día histórico, bueno, que quede como fecha histórica. ¿Por qué no se va a firmar el contrato? Porque es imposible que se firme. Ya se los digo, si quieres, Víctor, no organices más estos encuentros. Porque miren lo siguiente. El Uruguay firma un contrato, una expresión de voluntad, que muy bien lo describió el doctor Viana, el 7 de noviembre del 17. La Secretaría de Presidencia, en forma ilegal, que no tiene competencia el secretario de la Presidencia, por más que haya un decreto del Poder Ejecutivo para comprometer, el secretario de la Presidencia, que no tiene ni una competencia en la Constitución, es el secretario del presidente. Firma el contrato. Pero miren lo que el contrato, y voy a tomar los últimos 2 minutos que me dan. El contrato lo que dice, por eso digo yo que quedémonos tranquilos, que nunca se va a firmar. Esto es una especie de expresión de deseo. Si esto se cumple, el contrato se firma. Pero ¿cuándo se firma? Dentro de 5 años, que es el plazo que se le ha dado al Uruguay para cumplir esto, que va a haber otro gobierno incluso, aunque sea del mismo partido. El contrato dice que con este contrato se busca definir acciones de desarrollo, infraestructura y otros prerequisitos que son requeridos para apoyar una posible inversión en una planta de celulosa. Eso dice el contrato, pero eso lo estoy leyendo. Es decir, que lo que dice es, de pronto hay una inversión.
Es decir, que no es seguro que se haga. Y yo auguro que no se va a hacer. Luego dice, el logro del progreso significativo en la implementación de las iniciativas de infraestructura es críticamente importante para la decisión final de la inversión. En caso que éstas sean desarrolladas conforme al cronograma acordado y otros asuntos pendientes, se tomará en consideración la instalación de la planta. Es decir, que por más que Uruguay haga todos los deberes, no se va, luego la empresa va a resolver si se instala o no. Uruguay, ¿cuáles son los deberes? La exoneración total de impuestos, que eso estaría previsto en la ley. En una ley que para mí es discutible en el sentido de que, por lo que dije anteriormente, el Estado uruguayo tiene un vicio de legitimidad al irse apartando de la Constitución y estar en un régimen de gobierno que es inconstitucional, cualquiera sea el partido que gobierne. ¿Cuáles son las obligaciones? La exoneración total de impuestos que la ley lo prevé. Autorizar un régimen de zona franca, es decir, que se le da zona franca. Yo estaba mirando los padrones que son designados, son 530 hectáreas las que se le van a dar. No sé si son públicas o privadas, si son privadas hay que expropiar. ¿Qué es lo que tiene que hacer Uruguay? Termino, perdón, Víctor y doctor. Tiene que adecuar las carreteras para que circulen camiones tritren, o sea, camiones con 3 zorras, que carguen 48.000 kilos, hay que ensanchar los peajes, y por supuesto crear un peaje porque no está previsto qué peaje paga ese vehículo. Es decir, que Uruguay tiene que hacer eso. Luego de la fecha, que no la voy a repetir, Uruguay deberá organizar y financiar mejora en las universidades técnicas, principalmente la UTU de Paso de los Toros, Durazno y Tacuarembó, para mejorar su capacidad y brindar instalaciones y recursos educativos con respecto a disciplinas mecánicas. Es decir, hay que reformar la educación, por lo menos en este aspecto. Incorporar al derecho positivo uruguayo, o sea que hay que legislar, bajo la forma de ley, decreto o convenio colectivo, las normas resultantes de los acuerdos que se logren como resultado de dicha negociación. Tratándose de normas generales, la incorporación se realizará con la participación de los actores correspondientes y se respetará la autonomía parlamentaria. Esto lo aclararon, no, bienvenido que lo pusieron. Es decir, lo que dice que hay que aprobar leyes, y bueno, que el Parlamento lo aprobará o no, pero ahí lo dice. Se establece como plazo máximo para la aprobación de una serie de leyes, que no los voy a aburrir, diciembre del 19, o sea, mañana. Imposible que se cumpla con ese plazo. Se deja expresa constancia que si el resultado de las negociaciones en ese ámbito no fuera satisfactorio para UPM, es causal para que no tome la decisión final de la inversión positiva, ¿no? Es decir, que si no se modifica el régimen legal uruguayo por una fábrica, el Estado se compromete a conceder y obtener la concesión de derechos de uso del agua para los procesos industriales asociados al proyecto de planta de celulosa. Proporcionar a UPM la información sobre inundaciones y nivel de agua y flujo del Río Negro. Y además, esto es lo más insólito, Uruguay hará que se establezca un flujo mínimo en el Río Negro, debajo de la represa de Rincón del Bonete, de acuerdo a lineamientos ambientales, etc. Es decir que hay que manejar el río, ¿no? Yo entiendo que es así, lo que es imposible. ¿Qué otra cosa hay que hacer antes del 2020? Es objetivo de las partes que, como consecuencia del desarrollo, hay necesidad de salud, vivienda, educación y transporte de los contratistas de UPM, sus empleados y sus familias, y que sean proporcionados de forma adecuada en un sistema de localidades. En cada caso, de calidad suficiente para promover el afincamiento de los trabajadores y sus familias al sistema local. Uruguay reconoce, manifiesta, garantiza y acepta que deberá proporcionar
un sistema de localidades disponibles, un sistema de crédito con o sin subsidio para facilitar el acceso a la vivienda a las personas con ingresos permanentes, así como proporcionar servicios públicos de salud, educación y sistema de cuidados. Uruguay promoverá que los gobiernos departamentales convoquen mediante llamado público a interesados a explotar servicios de transporte y si no lo hace, lo tiene que hacer el gobierno, tiene que tener una línea de ómnibus. Uruguay impulsará que los gobiernos departamentales establezcan los planes de desarrollo urbano de las ciudades donde pueden construirse casas temporales y deberá proporcionarle a la empresa los comodatos, o sea, el uso gratuito de esas viviendas. Uruguay proporcionará la implementación de los planes de ordenamiento territorial, es decir, que alojamiento, la aprobación de servicios auxiliares necesarios para las comunidades, organizará servicios de transporte público, etc. Es decir que, termino, ¿por qué no se va a firmar el contrato? Porque es imposible cumplir esto. Porque se cuenta que el contrato depende, si se quiere, parece una tontería, de un permiso de construcción. Si un intendente no otorga un permiso de construcción, el proyecto no prospera, porque la planta no se levanta. Ahora, pongan que los intendentes están todos de acuerdo. Es imposible que Uruguay en 3 años haga las carreteras, modifique la enseñanza, consiga la legislación adecuada para que el Poder Legislativo cumpla con todas esas obligaciones que tiene que cumplir para que la empresa se establezca, construye un viaducto en la Rambla Portuaria, que es otra obligación que me la salteé. ¿Y el tren? Claro, cree una empresa ferroviaria capaz de transportar todo eso, la producción de la planta, modifique los sistemas de enseñanza, cambie los planes de educación, teniendo en cuenta la autonomía de la educación, haga un puerto, tampoco lo dije, ¿no? Tiene que hacer un puerto. Y en una cláusula por ahí dice que la empresa le pagará al Uruguay 0,15 centavos de dólar, que no sé cuánto es, un dólar son 30 pesos, ¿no? Es inmedible, creo, 0,15 centavos de dólar por cada tonelada que transporte en las vías, etc. Es decir, que termino con lo siguiente. Es imposible que Uruguay cumpla con todas esas condiciones, porque se cuenta que estamos para hacer una calle, ¿no? Para ensanchar un puente estamos un año, porque somos así. Ustedes se imaginan hacer toda esa estructura, un puerto, trenes, en modificar los planes de enseñanza, hacer localidades, crear ciudades, hacer leyes que modifiquen el ordenamiento territorial, asegurar el cauce del Río Negro, ¿no? Pues una cosa, parece un chiste. Yo cuando leí esto digo, pero esto ¿quién lo hizo? Ahora, es imposible, o sea, por toda buena voluntad que se ponga, es imposible. Lo que sí quiero dejar claro es que todos los partidos acompañan el proyecto. Es decir, que aquí nadie, ¿no?, puede decir, yo no participo. Dicen que hubiera hecho otra cosa, pero todos están de acuerdo. Y termino disculpen la demora, pero reivindicando el papel de la Constitución, porque lamentablemente, con eso que dije al principio, que es muy deprimente, que es cierto, pero nosotros seguimos de nuestro insignificante papel, claro está, en la Facultad de Derecho, tratando de promover el conocimiento de la Constitución, ¿no? Que es algo que todo el mundo, como yo siempre, todo el mundo cita la Constitución, ¿no? Sí, la Constitución, pero al final nadie la lee. Ahora en la conversación que teníamos acá, el coronel Latorre le decía el librito. Bueno, pero la torre era la torre. No creo que le importara la Constitución, pero nosotros sí. El profesor Arco Ferrán, que fue catedrático nuestro en la década del 30 y falleció, estaba retirado de la docencia y cuando se anunciaba que Terry iba a dar el golpe de Estado, volvió a la facultad y dio unas clases que fueron las últimas. Y habló del concepto de nación, que es un tema, no vamos a hablar acá, no me interesa. Pero en esa clase célebre de Arco Ferrán, en el cual definió el concepto de nación y que la soberanía radica en la nación, y ahí viene todo un desarrollo posterior, él terminaba diciendo que todo lo que sea, si fuera a hacer en el Uruguay de ahí en adelante, debía hacerse bajo el paso, aunque sea aburrido y cansino y a veces tedioso,
porque a veces es tedioso, de la Constitución. Porque la Constitución es lo que permite las garantías, es decir, lo que nos da seguridad. Uno nunca puede saber si esto es bueno o malo, porque lo que es bueno para algunos es malo para el otro. Es decir, que eso es personal. Pero sin embargo, si se hace de acuerdo a la Constitución, nosotros tenemos garantías. Y eso es lo que no se ha hecho, o se ha hecho en forma parcial, para no ser tan agresivo, que no pretendo serlo, desde el año 85 en adelante. Y con estos contratos pasa esto, y con otros más. Es decir, lo damos por hecho, no hay información, como que no interesa, se habla de la inversión, de los números, del PBI, etcétera, y se deja de lado lo sustancial, que es hacer las cosas de acuerdo a lo que el derecho permite. Muchas gracias.